¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia nos deja pistas sobre el verdadero día en que nació Jesús? Durante siglos, millones de personas han celebrado su nacimiento el 25 de diciembre, pero es posible que hayamos pasado por alto detalles que revelan el momento exacto en que Dios vino al mundo. Las Escrituras podrían señalar otra fecha, y no son simples teorías, sino fragmentos de la historia que encajan como piezas de un rompecabezas divino. No hay un versículo que nos diga claramente el día exacto en que vino al mundo, pero Dios dejó señales para quienes saben dónde mirar. A través de profecías, registros históricos y hasta fenómenos celestiales, podemos acercarnos más a la verdad sobre el momento en que el Salvador hizo su entrada en la historia humana. ¿Estás listo para descubrir las pistas ocultas que nos revelan el verdadero nacimiento de Jesús? Comencemos. 1. El censo que no encaja con diciembre. Imagina que eres un investigador siguiendo pistas en un antiguo manuscrito. No tienes una fecha exacta, pero sí fragmentos de información que, al unirlos, comienzan a revelar una historia más clara. Una de las primeras pistas la encontramos en el Evangelio de Lucas. José y María viajaron de Nazaret a Belén para registrarse en un censo ordenado por César Augusto. Un dato clave que nos sitúa en un contexto histórico concreto. Pero al analizarlo más de cerca, surge una pregunta intrigante. ¿Tiene sentido que este viaje ocurriera en pleno invierno? Los censos en el Imperio Romano no eran eventos improvisados. Eran herramientas de control y organización que aseguraban el registro de la población y la recaudación de impuestos. Para que fueran efectivos, se realizaban en momentos estratégicos del año, cuando la gente podía desplazarse con mayor facilidad. Si los romanos querían garantizar que todos se empadronaran, ¿por qué organizarlo en la época más difícil del año, cuando el frío y las lluvias harían los viajes mucho más complicados? Piensa en el recorrido de José y María. Desde Nazaret hasta Belén hay más de 130 kilómetros de caminos irregulares. No había carreteras pavimentadas ni medios de transporte cómodos. Era un trayecto de varios días a pie o en burro, con el desgaste físico que eso implicaba. Ahora bien, imagina hacer ese viaje en pleno invierno, con temperaturas bajas, lluvias constantes y caminos llenos de barro. ¿Habría sido sensato que María, en su estado avanzado de embarazo, realizara un viaje tan arriesgado en esas condiciones? Aquí es donde las pistas nos llevan a considerar otra posibilidad. Si los censos se realizaban en épocas más favorables para los desplazamientos, lo más probable es que este ocurriera en primavera u otoño, cuando el clima era más estable y los caminos más transitables. Esto no es una mera suposición, sino un hecho respaldado por el contexto histórico. Las festividades judías, como la Pascua en primavera o la fiesta de los tabernáculos en otoño, ya movilizaban a grandes cantidades de personas. Organizar un censo en una de estas épocas habría facilitado el proceso sin causar inconvenientes innecesarios. Pero aquí viene lo más fascinante. Sin saberlo, César Augusto estaba cumpliendo una profecía escrita más de 700 años antes. En el libro de Miqueas encontramos lo siguiente: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Este censo, más que un simple trámite administrativo, fue la razón por la cual José y María terminaron en Belén justo en el momento preciso. Lo que parecía una decisión política se convirtió en una pieza clave dentro del plan divino. Ahora bien, si Jesús nació en una estación más templada como otoño o primavera, esto hace que diciembre no sea la fecha más probable. La tradición de celebrar la Navidad el 25 de diciembre tiene su origen en decisiones tomadas siglos después, pero la evidencia bíblica nos lleva en otra dirección, y esta es solo la primera pista. Si miramos con atención, veremos que las Escrituras tienen mucho más que decirnos sobre el momento exacto en que el Salvador vino al mundo. Sigamos explorando. 2. El padre de Juan nos da una pista clave. A veces, las respuestas que buscamos están ocultas en detalles que parecen secundarios. En este caso, una de las pistas más valiosas para determinar la fecha del nacimiento de Jesús no proviene directamente de él,
sino de alguien muy cercano, Juan el Bautista, más específicamente de su padre Zacarías. El Evangelio de Lucas nos cuenta que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías y que cumplía con su servicio en el templo cuando recibió una visita inesperada. El ángel Gabriel. Este le anunció que su esposa Isabel, a pesar de ser estéril y de edad avanzada, tendría un hijo. Ese niño sería Juan, quien prepararía el camino para el Mesías. Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante. En el Antiguo Testamento, el libro de Crónicas nos dice que los sacerdotes se organizaban en 24 grupos, y cada uno tenía turnos específicos para servir en el templo. La clase de Abías, a la que pertenecía Zacarías, tenía asignado el 8º turno. Según los cálculos históricos, este turno se realizaba aproximadamente en los meses de mayo o junio. Esto significa que Zacarías tuvo su visión angelical en una de esas fechas y poco después Isabel quedó embarazada. Pero la clave está en otro detalle que Lucas nos proporciona. Cuando el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que concebiría a Jesús, Isabel ya tenía 6 meses de embarazo. Si hacemos cuentas, eso sitúa la concepción de Jesús entre noviembre y diciembre. Ahora bien, si María quedó embarazada en esos meses, lo más lógico es que Jesús naciera 9 meses después, es decir, entre septiembre y octubre. Esto ya nos da una posible fecha que no coincide con el 25 de diciembre, pero lo más fascinante es que esta línea de tiempo encaja con una de las festividades más importantes del pueblo judío. La fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot, se celebra en septiembre u octubre y tiene un simbolismo profundo. Conmemora el tiempo en que Dios habitó entre su pueblo en el desierto, cuando los israelitas vivían en tiendas. Y si Jesús, llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, nació precisamente en esta festividad. Hay un detalle curioso en el Evangelio de Juan que refuerza esta conexión. Cuando Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra griega utilizada para habitó puede traducirse literalmente como tabernaculizó. Es decir, Jesús no solo vino al mundo, sino que armó su tienda entre nosotros. ¿Podría esto ser una pista sutil sobre la fecha de su nacimiento? La historia de Zacarías, que podría parecer solo un relato sobre la llegada de Juan el Bautista, termina siendo una pieza clave en esta investigación. A través de su turno en el templo, podemos hacer cálculos que nos llevan a una fecha mucho más cercana a la realidad. Claro, la Biblia no nos da un calendario exacto, pero lo que sí encontramos son patrones, conexiones y detalles que, cuando los unimos, comienzan a formar un cuadro más claro. Y lo más fascinante es que no es la única pista. Hay más señales que nos llevan a la misma conclusión. ¿Qué más nos revelan las Escrituras sobre este misterio? Antes de continuar, si este contenido está resonando contigo, considera suscribirte al canal y ser parte de esta comunidad que busca crecer en sabiduría y fe. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez habías considerado que la Biblia podría contener pistas sobre la verdadera fecha del nacimiento de Jesús? Queremos conocer tu opinión. 3. La fiesta que lo explica todo. Cuando seguimos las pistas sobre el nacimiento de Jesús, nos damos cuenta de que las festividades judías tienen un papel crucial en la historia de la salvación. No son solo celebraciones religiosas, sino momentos que marcan eventos trascendentales en el plan divino. Y hay una en particular que podría darnos una pista clave sobre el nacimiento del Mesías: la fiesta de los tabernáculos. Sukkot, como se conoce en hebreo, es una de las festividades más importantes del calendario judío. Durante esta celebración, el pueblo de Israel recordaba el tiempo en que Dios los guió por el desierto, habitando en tiendas. Era una fiesta de gratitud, pero también de esperanza y alegría, porque representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Aquí surge una pregunta intrigante. Si Dios eligió momentos específicos para cumplir sus promesas más importantes, ¿podría haber elegido esta festividad para el nacimiento de su Hijo? No sería la primera vez que un evento clave en la historia de la redención coincidiera con una celebración judía. La Pascua marcó la muerte de Jesús como el Cordero de Dios. Pentecostés fue el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Todo parece seguir un patrón divino.
Si seguimos esta lógica, el nacimiento del Mesías en la fiesta de los tabernáculos tendría un significado profundo. Dios venía a habitar entre nosotros de manera física, pero hay más razones por las que esta fecha encaja con lo que sabemos hasta ahora. La pista que analizamos en el punto anterior, basada en el embarazo de Isabel y el ministerio de Zacarías, situaba la concepción de Jesús entre noviembre y diciembre, lo que lleva su nacimiento a septiembre u octubre, exactamente el periodo en que se celebra la fiesta de los tabernáculos. Otro detalle interesante es que esta festividad era una de las más alegres del calendario judío. A diferencia de otras celebraciones más solemnes, Sukkot era un tiempo de gozo, de compartir y de recordar la provisión de Dios. Si Jesús nació en este contexto, esto le daría un mensaje adicional a su llegada al mundo. No solo venía a cumplir las profecías, sino a traer esperanza y alegría a la humanidad. Además, algunos estudiosos sugieren que durante esta festividad, Jerusalén y sus alrededores estaban llenos de peregrinos. Si Jesús nació en este tiempo, esto explicaría por qué no había lugar en la posada para José y María. Belén, que estaba cerca de Jerusalén, habría estado abarrotada de visitantes, algo que encaja perfectamente con el relato del Evangelio de Lucas. Si el nacimiento de Jesús coincidió con esta festividad, entonces su venida al mundo no solo fue un evento histórico, sino que también tenía un significado mucho más profundo. Dios no solo cumplía una profecía, sino que lo hacía en el momento perfecto, con un mensaje que marcaba el inicio de una nueva era. Pero todavía hay más pistas que pueden ayudarnos a seguir desenredando este misterio. 4. Los pastores no habrían estado afuera. En la noche del nacimiento de Jesús, los evangelios nos dan un detalle que a primera vista puede parecer menor, pero al analizarlo con atención, se convierte en una de las pistas más reveladoras. En el Evangelio de Lucas leemos: había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es una imagen poderosa. Pastores cuidando sus ovejas bajo el cielo estrellado de Belén, cuando de repente un ángel aparece anunciándoles la llegada del Salvador. Pero aquí es donde surge una pregunta clave. ¿Tiene sentido que los pastores estuvieran al aire libre en pleno invierno? En la región de Judea, diciembre es una época fría y lluviosa. Las temperaturas pueden descender considerablemente por la noche y las precipitaciones hacen que la humedad sea constante. Si Jesús hubiera nacido en diciembre, lo más lógico es que los pastores no estuvieran afuera, sino que habrían llevado a sus rebaños a refugios para protegerlos del clima. Para entender mejor el contexto, es importante saber cómo trabajaban los pastores en esa época. En primavera, las ovejas daban a luz a sus corderos, lo que significaba que los pastores pasaban más tiempo con ellas en los campos, asegurándose de que los recién nacidos estuvieran protegidos. Durante el verano y el otoño, los rebaños se mantenían al aire libre, aprovechando el buen clima y los pastizales frescos. Pero en invierno la práctica común era resguardar a los animales en corrales cubiertos, dentro de cuevas o refugios improvisados. Si Jesús hubiera nacido en diciembre, la escena de los pastores al aire libre no encajaría con la realidad de la época. Esto nos lleva a considerar que el nacimiento ocurrió en una estación más templada, cuando era común que los pastores estuvieran en los campos durante la noche. Y aquí hay un detalle importante. Algunos estudiosos han señalado que en Belén existían pastores que cuidaban un tipo especial de rebaño, las ovejas destinadas al sacrificio en el templo de Jerusalén. Estos corderos debían ser criados con especial cuidado, pues eran utilizados en las ceremonias de expiación por los pecados del pueblo. Si estos eran los pastores que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús, el simbolismo es increíble. Jesús, quien más tarde sería llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nació en un lugar donde se criaban los corderos que serían sacrificados por los pecados de Israel. Es como si desde el principio su propósito ya estuviera marcado en la historia. Este detalle nos lleva a otra reflexión. El nacimiento de Jesús no fue un evento fortuito.
Cada elemento en la narración parece estar alineado con un significado más profundo. Desde el lugar donde nació hasta las personas que recibieron el anuncio primero, todo encaja en un plan mayor. Si los pastores estaban al aire libre, significa que Jesús no nació en el frío invierno. Esto refuerza la idea de que su nacimiento ocurrió en una época más favorable, como la primavera o el otoño. Y una vez más, esta pista nos aleja del 25 de diciembre como la fecha exacta. 5. La estrella que marcó el camino. Si hay un símbolo que todos relacionamos con el nacimiento de Jesús, es la estrella de Belén. Es un detalle que ha estado en pinturas, relatos y hasta en las decoraciones navideñas durante siglos. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Qué era realmente esta estrella? El Evangelio de Mateo nos dice que unos sabios del Oriente, conocidos como los magos, vieron una estrella especial que los llevó hasta el lugar donde estaba Jesús. Pero no se trataba de cualquier estrella. Algo en ella los convenció de que había nacido un rey. Ahora bien, aquí hay algo curioso. Si la estrella era visible en el cielo y señalaba el nacimiento del Mesías, significa que fue un fenómeno astronómico real que dejó huella. Y eso nos da otra pista importante para determinar la fecha en que ocurrió este evento. Muchos estudiosos han intentado identificar qué pudo haber sido esta estrella. Hay varias teorías y algunas de ellas resultan bastante reveladoras. Una de las más populares sugiere que la estrella de Belén pudo haber sido una conjunción planetaria, un fenómeno en el que dos o más planetas se alinean y crean un punto de luz especialmente brillante en el cielo. Se ha descubierto que en el año 7 a.C., ocurrió una conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, algo que habría sido visible desde Oriente y que pudo haber llamado la atención de los astrónomos de la época. Otra teoría plantea que la estrella pudo haber sido una supernova o una nova, es decir, la explosión de una estrella que genera un brillo intenso durante semanas o incluso meses. Estos eventos eran vistos en la antigüedad como señales divinas. Sin embargo, no se ha encontrado un registro claro de una supernova en ese periodo exacto. También hay quienes sugieren que la estrella pudo haber sido un cometa, ya que en muchas culturas antiguas eran considerados signos de eventos trascendentales. Sin embargo, en la época de Jesús, los cometas eran vistos más como presagios de desgracia, lo que hace que esta opción sea menos probable. Pero aquí está lo más intrigante. En Mateo se dice que la estrella iba delante de ellos y se detuvo exactamente donde estaba el niño. Esto no es un comportamiento típico de un fenómeno astronómico natural. Las estrellas y planetas siguen rutas fijas en el cielo, no guían a las personas ni se detienen sobre un lugar en específico. Esto nos deja con una posibilidad aún más sorprendente. ¿Podría haber sido un evento sobrenatural? Si Dios quiso anunciar el nacimiento de su Hijo al mundo, ¿por qué no usar una señal especial, única, diseñada para ese momento preciso? Más allá de la naturaleza exacta de la estrella, lo importante es lo que representaba. Fue una señal visible que cruzó los cielos para anunciar que algo extraordinario había ocurrido. Ahora bien, si los cálculos astronómicos sitúan la conjunción planetaria de Júpiter y Saturno entre los años 7 y 6 a.C., y los magos interpretaron esto como la señal del nacimiento del rey de los judíos, eso nos da otra clave. Jesús habría nacido antes del año 4 a.C., ya que sabemos que el rey Herodes murió en esa fecha, y él aún estaba vivo cuando ocurrieron estos eventos. Esto coincide con las otras pistas que hemos analizado. El censo, el embarazo de Isabel, la presencia de los pastores en el campo. Todo nos lleva a la misma conclusión. El nacimiento de Jesús ocurrió antes del 25 de diciembre y en una fecha distinta a la que tradicionalmente se ha celebrado. Pero aún hay más. Si la estrella anunció el nacimiento del Rey de Reyes, ¿qué papel jugaron aquellos que la vieron y decidieron seguirla? La historia de los magos es otra pieza clave en este misterio. 6. Herodes y su temor a un bebé. Si hay un personaje que nos da una pista crucial sobre la fecha del nacimiento de Jesús, ese es Herodes el Grande, un rey poderoso, temido y paranoico, cuya reacción ante la llegada del Mesías
nos ayuda a situar este evento en el tiempo. El Evangelio de Mateo nos dice que cuando los sabios del Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, Zrenia Herodes se alarmó. La idea de que hubiera un nuevo rey era una amenaza para su trono, pero en lugar de mostrar su preocupación abiertamente, decidió actuar en las sombras. Les pidió a los sabios que cuando encontraran al niño, le informaran su ubicación, bajo el pretexto de que él también quería adorarlo. Pero su verdadera intención era eliminarlo. Aquí es donde aparece un detalle clave. Cuando los sabios no regresaron, Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Ahora bien, ¿por qué matar a niños de hasta 2 años y no solo a recién nacidos? Esto nos da una pista crucial. Si Herodes consideró que el Mesías podría tener hasta 2 años de edad, eso significa que el nacimiento de Jesús no fue un evento inmediato en el tiempo, sino que había ocurrido al menos 1 año o 2 antes de que los sabios llegaran a Jerusalén. Este dato nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Cuándo murió Herodes? Los registros históricos nos dicen que Herodes el Grande falleció en el año 4 a.C. Esto significa que la matanza de los niños tuvo que haber ocurrido antes de esa fecha, probablemente en el año 5 a.C. o incluso un poco antes. Y si Jesús tenía menos de 2 años en ese momento, su nacimiento debió haber sido alrededor del año 6 o 5 a.C. Esto encaja perfectamente con la pista de la estrella de Belén, que según algunos cálculos astronómicos, pudo haber sido una conjunción planetaria entre los años 7 y 6 a.C. Pero el papel de Herodes en esta historia va más allá de darnos una fecha aproximada. Su reacción nos muestra algo más profundo. La llegada de Jesús no fue un evento cualquiera. Herodes era un rey obsesionado con el poder, hasta el punto de ejecutar a miembros de su propia familia para evitar que le arrebataran el trono. Si un gobernante con semejante paranoia temía a un niño nacido en Belén, es porque ese niño representaba algo realmente grande. Jesús no venía a derrocar a Herodes ni a gobernar políticamente sobre Judea. Su reinado era de otro tipo, pero incluso sin comprender esto, Herodes sintió miedo. Lo más fascinante es que a pesar de todo su poder, no pudo detener el plan divino. José, advertido en sueños, huyó con María y el niño a Egipto, cumpliendo así otra profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Herodes intentó eliminar lo que consideraba una amenaza, pero su propio destino ya estaba escrito. Su muerte en el año 4 a.C. marcó el final de su reinado, pero la historia de Jesús apenas comenzaba. Esta pista nos confirma algo clave. Jesús no pudo haber nacido en el año 1 de nuestra era, como a veces se piensa. Su nacimiento ocurrió varios años antes, probablemente entre el 6 y el 5 a.C. Si seguimos uniendo las piezas, cada detalle nos acerca más a la verdad. Pero aún quedan más pistas por analizar. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el inicio del ministerio de Jesús? 7. El inicio de su misión lo confirma. Si queremos saber cuándo nació alguien, una de las formas más efectivas es calcularlo en función de su edad en un evento registrado. Y en el caso de Jesús, su ministerio público nos da la clave final. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. No se nos da una cifra exacta, pero esta referencia nos permite hacer un cálculo aproximado. Aquí entra en juego otro dato histórico. Lucas también menciona que el ministerio de Jesús comenzó en el año 15 del reinado de Tiberio César. Sabemos por registros históricos que Tiberio comenzó a gobernar el Imperio Romano en el año 14 después de Cristo. Si sumamos 15 años, esto nos lleva al año 29 después de Cristo. Si Jesús tenía aproximadamente 30 años en ese momento, su nacimiento debió haber ocurrido alrededor del año 6 o 5 antes de Cristo, lo que coincide con lo que hemos descubierto en los puntos anteriores. Pero aquí hay algo interesante. En la tradición judía, los sacerdotes comenzaban su ministerio a los 30 años.
Esta era la edad en la que un hombre era considerado plenamente maduro para asumir responsabilidades espirituales. Aunque Jesús no era sacerdote según la línea levítica, su ministerio sí tenía un propósito espiritual superior. Era el sumo sacerdote de un nuevo pacto. Pero más allá de la tradición, la edad de Jesús en su ministerio nos confirma que su nacimiento no ocurrió en el año 1 de nuestra era, sino varios años antes. Esto también explica por qué los cálculos de Dionisio el Exiguo, el monje que estableció el calendario que usamos hoy, tienen un error. Cuando Dionisio intentó fijar el nacimiento de Jesús en el año 1, no tenía acceso a toda la información que hoy conocemos. No sabía que Herodes murió en el año 4 a.C., ni tenía registros precisos sobre el reinado de Tiberio. Su intención era buena, pero sus cálculos se basaron en datos incompletos, lo que hizo que la cronología que usamos hoy no coincida exactamente con la realidad histórica. Esto nos lleva a una pregunta importante. Si Jesús no nació en el año 1, y probablemente tampoco en diciembre, entonces, ¿cuál fue la verdadera fecha? Ahora que hemos seguido todas las pistas, podemos ver que la evidencia es consistente. El censo romano nos indica que el nacimiento de Jesús no ocurrió en invierno. El embarazo de Isabel y el servicio de Zacarías nos llevan a la conclusión de que Jesús nació en septiembre u octubre. La presencia de los pastores en el campo sugiere una temporada más cálida. La estrella de Belén, si fue un fenómeno astronómico real, nos sitúa entre los años 7 y 6 a.C. La muerte de Herodes confirma que Jesús ya había nacido antes del año 4 a.C. Y finalmente, su ministerio en el año 29 nos deja claro que su nacimiento tuvo que haber sido en el año 5 a.C. Si unimos todas las piezas, la conclusión es clara. Jesús nació en otoño, probablemente entre septiembre y octubre del año 5 a.C. Todo apunta a que Jesús nació en otoño, entre septiembre y octubre del año 5 a.C. No es coincidencia que todas estas pistas encajen. La Biblia nos deja huellas y cuando las seguimos con atención descubrimos que cada detalle tiene un propósito. La fecha exacta de su nacimiento puede seguir siendo un misterio, pero lo más importante no es el día en sí, sino lo que su llegada al mundo significa para la humanidad. Ahora que hemos seguido todas estas pistas, ¿qué piensas sobre la verdadera fecha del nacimiento de Jesús? Queremos leer tu opinión en los comentarios. A lo largo de la historia, Dios ha dejado señales para quienes saben dónde mirar. Y aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús sigue siendo un misterio, lo que realmente importa es lo que su llegada significa para el mundo. No es el día en el calendario lo que cambia vidas, sino el mensaje de amor, redención y esperanza que trajo consigo. Ahora dime, después de seguir todas estas pistas, ¿habías considerado antes que la Biblia pudiera contener detalles sobre el verdadero nacimiento de Jesús? Déjamelo en los comentarios, me encantaría conocer tu opinión. Si este video te ha inspirado, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video, que Dios te bendiga.